La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a ver algunos cambios de definición, de la evaluación, de las medidas terapéuticas avaladas por la mejor evidencia y algunas cuestiones sobre la ventilación mecánica no invasiva y la prevención. La definición del GOL 2015, que es una enfermedad, la EPOC común, prevenible, tratable, que se caracteriza espirométricamente por una limitación del flujo aéreo que es persistente y progresiva, y está asociada a una respuesta inflamatoria aumentada a diferentes noxas, particuladas o de gases, que afectan tanto la vía aérea como el parénquima, es decir, produciendo bronquitis crónica y enfisema, con sus consecuencias fisiológicas. Lo que se agregó en la definición es justamente acerca de las comorbilidades y la frecuencia de exacerbaciones deben complementar la evaluación de la severidad de los pacientes porque tienen implicancia en cuanto a su pronóstico. En cuanto a la evaluación, lo primero que debemos evaluar es los síntomas. En la disnea se puede medir a través del Medical Result Council la escala de disnea, en donde 0 es solamente disnea con el ejercicio extenuante, 1 es al caminar apurado a nivel o subiendo una cuesta, por ejemplo una escalera, 2 es si camina más lento que otras personas de su misma edad o que tiene que parar al caminar a su propio paso. Si necesita detenerse a los 100 metros o a los pocos minutos de iniciar la marcha, sería un 3. Y si no puede dejar la casa o tiene disnea al vestirse, sería un número 4. Los diferentes síntomas en la escala CAT se califican del 0 al 5 y básicamente se refiere a si hay tos con expectoración, si siente alguna opresión en el pecho, si al subir una pendiente tiene fatiga, si no se siente limitado a realizar las actividades domésticas, si se siente o no seguro de salir de su casa, si duerme sin problemas o si tiene energía o no tiene energía. La sumatoria de estos puntos implica la puntuación del paciente y si tiene más de 10 puntos se considera sintomático. Una vez realizada la espirometría que va a definir la enfermedad, hay una clasificación un poco distinta a la habitual, que es la clasificación de Gold, es decir, de la iniciativa global para el tratamiento de estas enfermedades, en donde se define a partir de un patrón obstructivo, es decir, que el cociente entre el BEV1 y el FBC es menor a 7, y después calificando según el BEV1, será leve si tiene más de 80, moderado si tiene entre 50 y 80, severo entre 30 y 50 y muy severo si es menor a 30. Esto tomado después de los broncodilatadores. Tienen todas implicancias pronósticas, ya sea el grado de deterioro funcional, como las exacerbaciones anuales, las internaciones anuales, tienen consecuente aumento de la mortalidad a 3 años. Son pronósticas. Por cuanto, cuando hacemos una evaluación, podemos clasificarla en estos 4 estadios según lo determina Gold. En cuanto, siempre considerando el peor de los casos. En cuanto a los pirométricos, si tiene un grado 1, 2, 3 o 4 de la clasificación de Gold que acabamos de ver, si tiene más o menos de 2 exacerbaciones por año, entrarán entre las categorías AB o CD. Y si es sintomático, tendrá B o D, y si no es sintomático, entrará dentro de A o C. En cuanto se ha hecho esta evaluación, veremos cuáles son las mejores evidencias con las que contamos, es decir, de medidas que tienen impacto sobre la evolución del paciente. El más importante es que deje de fumar y se obtienen resultados incluso con el consejo breve de hasta 3 minutos en cualquier consulta. Debe ser recordado que se pierden grandes oportunidades de hacer un consejo de cesación tabáquica en casi todas las consultas que realizamos. Incluso a muchos pacientes ni siquiera le preguntamos si fuman.
La vacunación antigripal y antineumocócica disminuye la mortalidad porque son menos graves las exacerbaciones, la rehabilitación respiratoria también. Agregarle a los grupos C y D broncodilatadores de acción prolongada y corticoides inhalados a los exacerbadores frecuentes muy sintomáticos. Algunos pacientes con ventilación no invasiva durante la exacerbación, si la insuficiencia respiratoria es hipercápnica, como vamos a ver en breve, y la internación domiciliaria en la exacerbación si no hay insuficiencia respiratoria hipercápnica. ¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos que podemos dar? En los pacientes que no tienen síntomas y que tienen un buen estado funcional, es decir, un BEP sub 1 hasta el 50%, los tratamientos que están avalados sería la cesación tabáquica y la vacunación, y eventualmente darle algún broncodilatador de acción corta. En los sintomáticos se le puede agregar broncodilatadores de acción corta y como son exacerbadores frecuentes se le agrega tiotropio. En los que tienen un mal estado funcional pero no tienen síntomas o no son exacerbadores y son exacerbadores frecuentes, hay que agregar broncodilatadores de acción prolongada y eventualmente corticoides inhalados. Y en el grupo de estos se puede agregar a los que están muy sintomáticos todavía el triple esquema. También se describe un síndrome de superposición entre asma y EPOC. Hay una descripción de las características de cada uno de estos, tanto el asma como el EPOC, y los pacientes que tienen ambas situaciones superpuestas. En general los que tienen la superposición son mayores de 40, tienen síntomas en el ejercicio, tienen mucha variabilidad, limitación al flujo con mucha variabilidad y pueden tener antecedentes de asma, de alergia o antecedente familiar de asma, y el curso temporal, los síntomas mejoran con el tratamiento con gran requerimiento del mismo. La placa es similar a la del EPOC, es decir, un paciente que está mal controlado si fuese asmático. En estos pacientes no debemos olvidarnos de agregar corticoides inhalados, eso es lo que cambia respecto al EPOC en estos casos. Estos son pacientes que son más frecuentemente exacerbadores, pueden tener o no eosinofilia o neutrofilia en el esputo. No olvidar lo que decíamos recién, los corticoides inhalados y los broncodilatadores de acción prolongada. Es importantísimo la cesación tabáquica en este como en todos los pacientes EPOC. Rehabilitación, vacunación y tratar comorbilidades si las hubiere. Respecto a la cesación tabáquica, la intervención con mayor influencia en la historia natural de la EPOC es la cesación tabáquica. Es la única que cambia tanto funcionalmente como el pronóstico. Darle un reemplazo nicotínico es mejor que el placebo y agregar también vareniclina o bupropión, eventualmente nortriptilina si no se puede, aumentan el tiempo de abstinencia. En general son de 3 a 6 meses de tratamiento. El consejo ibupropión consigue tasas de 30 a 35% y incluso en pacientes internados se ha visto que hacer tratamiento para la cesación tabáquica es oportuno porque hay mayor abstinencia luego del alta de estos pacientes que si uno lo espera en un segundo tiempo. Básicamente cuando uno evalúa al paciente debe ver el grado de motivación, el estadio y el grado de dependencia, y en base a eso evalúa cuál es la mejor intervención para este paciente. Recordar, por supuesto, que esta situación es peligrosa. No se puede otorgar oxígeno a un paciente que fuma, porque el oxígeno es un gas inflamable y trae consecuencias. Recuerden la vacunación antigripal anual y la antineumocóxica en todo paciente mayor de 65 años, sea o no sea EPOC. Pero si es EPOC, en menores de 65 años está indicada la vacuna antineumocóxica. Eventualmente se puede hacer un refuerzo a los 5 años. Las conjugadas podrían ser también útiles, pero tienen un esquema distinto. El año pasado salieron las guías del Ministerio respecto al tratamiento estable del EPOC.
y justamente lo que revisaron fueron estas pautas que acabamos de determinar. En todas las personas que se ha diagnosticado EPOC, que dejen de fumar, se vacunen y el ejercicio o rehabilitación son indicaciones. Si a esto tenemos síntomas intermitentes, se dan broncodilatadores. Si tiene algún factor de riesgo para tener mala evolución, hay que agregar un tiotropio o se puede hacer monoterapia con otros broncodilatadores que pueden ser LAVA o ultralava, es decir, formoterol, salmeterol o indacaterol, bilanterol, que son ultralava o de administración de una vez por día. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Si tiene más de 2 exacerbaciones por año o si una de las cuales tuvo que ser internada, si tiene síntomas diarios como tos y expectoración, si tiene disnea con un MRC más de 2 o si tiene un bajo valor del BEV1, menos de 50. Si además sigue con síntomas con este tratamiento o tiene más de 2 exacerbaciones al año, con el tratamiento previo con un broncodilatador de acción prolongada, ya sea tiotropio o un broncodilatador beta 2 agonista, se puede asociar una doble terapia. La doble terapia puede ser con corticoides inhalados o asociar tiotropio con un broncodilatador agonista beta 2, ya sea de acción prolongada o ultra prolongada de administración diaria. Y se puede dar triple terapia, es decir, corticoide inhalado, un beta 2 largo y tiotropio, los tres juntos. Tiotropio o glicopirronio, cualquiera de los dos son válidos. ¿Qué debe hacerse durante la exacerbación? Si se va a dar oxígeno porque el paciente lo requiere, se da con máscaras de alto flujo, en donde uno puede corregir la fracción inspirada de oxígeno. Los objetivos de saturación deben ser de entre 88 y 92, no necesitamos que sature demasiado, recordando lo que puede ocurrir cuando usamos dosis altas de oxígeno, es decir, la inhibición de la vasoconstricción hipóxica y del centro respiratorio. A los 30-60 minutos hay que evaluar al paciente con gases. Si hay acidosis hipercápnica, estos pacientes pueden ser candidatos a un tratamiento ventilatorio, es decir, BNI, ya sea en terapia o fuera de la terapia. Si es una acidosis hipercápnica pura, se puede tratar fuera de la terapia, es decir, en sala o en guardia con BNI, siempre y cuando tenga los requerimientos que tiene la BNI, es decir, no tener una acidosis severa, y si el paciente tiene las características de un paciente que va a recibir BNI, es decir, que está lúcido, que es colaborador y que tolera la máscara y el procedimiento. No está inestable hemodinámicamente, no está en apnea, etc. O no tiene alguna otra indicación de ventilación invasiva. Es un tratamiento efectivo, tiene alta calidad de trabajos que lo avalan, de investigación que lo avalan, y sirve tanto para aliviar la disnea, para reducir el trabajo respiratorio y corrige la acidosis respiratoria. Y es indicación con evidencia de tipo A, es decir, con buena calidad de evidencia, logra una tasa de éxito del 80-85%, mejora la acidosis hipercápnica, la frecuencia respiratoria, la severidad de la disnea, las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica invasiva, como la neumonía asociada al respirador, disminuye la estadía hospitalaria y disminuye también la mortalidad y la necesidad de intubar al paciente. En tanto la invasiva se da en los pacientes que fallan a la ventilación no invasiva, posparo, si tienen una respiración agónica o si tienen alteración del nivel de conciencia, si hay aspiración masiva donde probablemente termine con distrés, si hay inadecuado flujo o manejo de secreciones, si está muy taquipnea el paciente ante la inestabilidad hemodinámica, que no tiene respuesta a drogas y fluidos, si hay un problema cardiovascular como una arritmia ventricular severa o ante la hipoxemia severa, a pesar de tolerar la BNI, no son candidatos de BNI, entonces hay que hacer ventilación invasiva. ¿Qué pasa respecto al pronóstico? La mortalidad aguda del paciente con EPOC, con insuficiencia respiratoria, es menor que la mortalidad del paciente no EPOC. ¿Por qué? Porque tienen un resto funcional menor. Entonces entran en insuficiencia respiratoria estando menos grave que los pacientes que no tienen EPOC. La mortalidad hospitalaria del EPOC con insuficiencia respiratoria aguda varía entre el 19 y el 49%, sobre todo por las complicaciones del tratamiento.
En los siguientes 12 meses se puede predecir en pacientes con un muy mal estado funcional, si hay comorbilidad no respiratoria, estos pacientes fuman, así que pueden ser coronarios, y cuando hay incapacidad de cuidados domiciliarios o en un tercer nivel, son pacientes que quedan hospitalizados. Si tienen adecuada sobrevida luego del soporte ventilatorio, son aquellos que no tienen comorbilidad previa, la falla respiratoria por causa reversible, no tienen oxígeno domiciliario o no tienen reducción en la movilidad. Esos pacientes no tienen una alteración del pronóstico luego de la ventilación invasiva. ¿Qué se hace para el destete? Se puede usar el BNI, que facilita el destete en los pacientes que fallan en la extubación con una prueba de ventilación espontánea habitual, evita que se reintuben, disminuye la mortalidad y se puede usar en forma precoz post-extubación, reduce el riesgo de falla respiratoria y disminuye la mortalidad a 90 días en los que estuvieron hipercápnicos durante la prueba de tubo en T, por ejemplo, prueba de ventilación espontánea con tubo en T. ¿Qué dicen las guías de 2014 de BNI? Dicen que se indica BNI en cualquier paciente que tenga menos de 7,35 de pH con una PCO2 alta y una disnea severa con signos de fatiga muscular, con aumento de trabajo respiratorio, con movimiento paradojal del abdomen o retracción intercostal. Predicen el fracaso un mal Apache que habla de un mal estado funcional, secreciones respiratorias abundantes, porque son pacientes que no son buenos candidatos para BNI, que tengan dentadura incompleta por una cuestión técnica de cómo acomodamos la máscara, el mal estado nutricional y la confusión o la disminución del estado de conciencia. Los que generalmente tienen buena respuesta son los que tienen una PCO2 elevada con un gradiente alveolar arterial normal, con neumonía en la radiografía de tórax, con mejora de pH y PCO2 y de la frecuencia respiratoria después de 2 horas de ventilación no invasiva y con un nivel de conciencia normal. ¿Cómo se monitorea la ventilación no invasiva? Después que se implementó, tenemos que ver si mejoró o no el pH y la PCO2 en la primera hora. Si esto mejora, predice el éxito. Si el pH es de 7,25 al ingreso y luego 2 horas está igual, implica un riesgo de mal pronóstico de hasta el 90%. Con la saturación, con el nivel de conciencia, para ver si hay hipercapnia o no, con el esfuerzo respiratorio y la frecuencia respiratoria que deben descender, porque disminuye el trabajo, porque lo comparte con el aparato de BNI, y el acceso a intubación y ventilación invasiva debe ser inmediato. Se puede hacer en sala general, hay estudios que lo avalan. Hay una experiencia en el Hospital Cetrángulo con 54 pacientes y muy mal estado funcional. Muchos tenían comorbilidades y hasta 4 pacientes fallecieron de esos 54, pero 50 tuvieron buena evolución. Vieron que aumenta el trabajo de enfermería, pero es un trabajo que aumenta más o menos 1 hora y media al inicio, en las 3 primeras horas, bueno, 26 minutos en 3 cohortes de casos de pacientes que han estado en estudio. Este es el estudio del que hablábamos, publicado en 2007. Y por último, respecto a pacientes con EPOC exacerbado, debe indicarse BNI en los pacientes con acidosis respiratoria hipercápnica no severa, bien elegidos. La indicación debe ser precoz. La mejoría clínica y gasométrica debe registrarse en la primera o en la segunda hora y se puede hacer en la sala general. ¿Qué otras cosas se hacen en el paciente exacerbado? Se hacen broncodilatadores, eventualmente oxígeno si lo requiere, corticoides sistémicos en dosis alta, que pueden ser tanto vía oral como endovenosa. Eso no cambia la evolución del paciente. Y eventualmente antibióticos si aumenta la purulencia del esputo o el volumen del esputo. Así que finalmente, gracias por su atención.